Hace 2500 años, los esenios nos cuentan en sus libros, en un lenguaje muy preciso, que cada humano vive en la Tierra en 3 mundos al mismo tiempo. Nuestro mundo al contorno de nosotros no es más que un espejo de lo que nos hemos convertido dentro de nosotros mismos. Vivimos en el mundo del pensamiento, en el mundo de los sentimientos y en el mundo de las emociones. Y los textos de los esenios nos cuentan y nos dicen exactamente que cuando los 3 mundos se vuelven uno, se fusionan, se congregan, se unifican y se convierten en una sola fuerza, entonces, cuando decimos a las montañas muévanse, entonces la montaña se moverá. La Biblia también nos relata esto, y de esto tengo conocimiento desde que soy muy pequeño, pero solía pensar que esto era solo una metáfora. Y ahora hay informes de los monasterios del Tíbet y de los pueblos santos y sagrados andinos de Bolivia y Perú y de las tradiciones nativas del desierto del suroeste norteamericano, en la medicina tradicional china también, en donde cada día hay menos hospitales gracias a la medicina tradicional ancestral, que esto no es solo una metáfora. Si tenemos que tomar como un hecho contundente, es que cuando el pensamiento, el sentimiento y la emoción se convierten en una sola, literalmente podemos cambiar las cosas, el ritmo de las cosas de la que nuestro mundo está hecho. Podemos reorganizar los átomos de la materia a través de las ondas de materia que emanan nuestro corazón. La pregunta que tenemos que hacernos ahora es, cuando nuestro ego empieza a experimentar un juicio, ¿qué es lo que realmente nos quiere decir? ¿Qué es lo que realmente nos está juzgando? ¿Qué es lo que el ego quiere de nosotros? Lo primero que nos dice es que no estamos centrados en nuestro corazón, porque el corazón no puede ser juzgado, porque el corazón no está hecho del ego. Cuando el ego experimenta hechos de juzgamiento, sabemos que viene como un dragón hambriento desde nuestra mente a defenderlo. Vienen desde nuestro niño interior, desde nuestros miedos, de nuestras familias, de nuestras percepciones y de las condiciones de la sociedad, que la sociedad nos impone y que nosotros mismos nos imponemos. No vienen desde nuestro corazón. Cuando algo nos lastima, cuando algo nos causa dolor, cuando algo de repente se cruza en nuestras vidas, nuestra primera reacción es alejarnos de esto. ¿Por qué no queremos que esto nos lastime? Y aquí es cuando sabemos que el ego está siendo juzgado. Pero si nosotros podemos abrazar todas las experiencias sin juzgarlas, si son lindas o feas, si nos causa dolor o felicidad, no que nos guste estas experiencias o que las querríamos experimentar nuevamente, pero los antiguos nos mencionan que debemos de bendecir todas las experiencias sin discriminarlas. Esto sonará un poco extraño, el hecho de bendecir las cosas que te lastiman, pero aquí está el hecho: si bendices las cosas que te hacen daño, esa bendición solamente significa el conocimiento y la realización de lo que te hace daño. En otras palabras, ya sabes lo que te hace daño. Cuando dices, bendizco a las personas que han sido deshonestas conmigo, bendizco a la gente que violó mi confianza, que traicionó mi confianza, entonces tú dices, y lo dices, y repites, una y otra vez, y lo dices fuerte, y lo dices convencido, y lo dices fusionando tus pensamientos, tus sentimientos y tus emociones. Entonces lo que empieza a pasar es que esa expresión verbal trae la energía física del corazón dentro del cuerpo, y tan pronto como tu cuerpo exalta, y las lágrimas empiezan a caer de tus ojos, y dices, realmente bendizco a estas personas, realmente las bendizco por la experiencia otorgada. Gracias. Entonces, estas bendiciones son las que alivian esa carga de juzgamiento, solamente por un instante, pero ese instante es todo lo que necesitamos, porque ese momento
ese segundo de la carga se alivió. Tenemos una oportunidad de reemplazar el dolor con algo más. Y los sabios antiguos decían que ese reemplazo se llama belleza. La belleza es una fuerza muy poderosa en nuestro mundo y nuestra mente, y que ya existe por todos los lados. Los esenios antiguos y los americanos antiguos decían que la belleza es algo que ya existe por doquier, y que nuestro trabajo es encontrar esa belleza, y que tenemos que voltear cielo, mar y tierra para encontrarla. Entonces, en vez de juzgar las experiencias cuando llegan a nosotros, si podemos ver cada experiencia como una bendición, y cuando nos lastime de nuevo, decir, sí me siento lastimado, pero lo reconozco, primeramente. Y segundo, preguntarse, ¿qué es lo que ese dolor me está diciendo? Me está mostrando, me está enseñando. ¿Qué es esa voz que estoy escuchando que me dice y se acerca a mi vida? Entonces, bendecimos ese dolor inmediatamente, ese dolor que nos está dando información que se trata de nosotros mismos. Tan pronto como nosotros empecemos a experimentar esto, es mucho más fácil acceder a nuestros pensamientos, sentimientos y emociones, y que se conviertan en uno. Solo así entonces esa montaña, esa tormenta, ese deslave que se cruza por nuestra vida, por nuestro camino, lo podemos mover sin ningún esfuerzo. Entonces, la pregunta que los científicos se preguntan es, si nosotros sabemos que las experiencias trabajan, si sabemos que una persona, un grupo de personas que se juntan y comparten una experiencia común en su corazón, por un periodo de tiempo, tal como el proyecto de paz internacional en el Medio Oriente, donde las personas se unieron para tener ese sentimiento de paz durante la guerra líbano-israelí. Durante ese tiempo, las personas crearon esos sentimientos de paz. Las estadísticas mostraron que las actividades terroristas cayeron a cero, los crímenes decayeron, las emergencias de los hospitales también cayeron, los accidentes de tráfico también. Entonces los científicos se preguntan, si las oraciones son tan poderosas, ¿por qué no duraron los eventos? Y he aquí el secreto. De las tradiciones ancestrales que ya tanta gente ha perdido su conocimiento sobre el poder de nuestro corazón, muchos científicos fueron testigos, ese evento que sucedió en un momento específico en el tiempo. Vamos en la vida diaria viviendo ciertos momentos en cierto tiempo. En nuestros momentos tenemos que parar nuestra vida por un momento y hacer que nuestro corazón desprenda todo su poder en nuestra vida y experimentar la oración. Tu propia oración, que es la que desgarra al corazón y desde ahí desprende todo su poder. Y cuando hayas terminado la oración de tu propiedad, regresa a tu vida, a tu rutina. Entonces, esas montañas que tenemos que mover, las podemos despejar con ese gozo, con ese sentimiento sagrado de las tradiciones ancestrales. Quiero que entiendas que las experiencias del corazón no es algo que hacemos, es algo en lo que nos convertimos, es algo que vivimos dentro de nuestras vidas. La vida se convierte en la oración de cada momento, de cada día, de cada segundo de nuestras vidas. Esta es la oración, y esta modalidad de oración se llama el modo perdido del sentimiento de la oración. Recordemos, el modo perdido del sentimiento de la oración. Esta oración está basada en el sentimiento y nosotros podemos tener un sentimiento todo un siempre, cada día, cada minuto, cada segundo de nuestra vida, todo el tiempo. Podemos tener un sentimiento cuando conducimos, podemos tener un sentimiento en la oficina, en la cocina, en la escuela, o con nuestras familias, en el parque, o cuando nos encontramos solos. Nosotros siempre tenemos un sentimiento
Entonces esto significa que siempre estamos en oración. Lo único que nos falta es hacer ese sentimiento consciente, tratar de comunicarnos con ese sentimiento constantemente. Esto no es algo que se aprenda en un minuto. Esto es una manera de vivir. Esto es una forma de vida. Es algo que te convertirá en un nuevo ser. Y cuando iniciamos aquella oración, nunca termina. He aquí el secreto, nunca termina. Es interminable oración que sale desde el corazón y así mantiene los efectos poderosos que fueron documentados por la ciencia y que los textos antiguos de los esenios nos confirman que son posibles en nuestra. Si yo tuviera la oportunidad de ser de otro mundo y me dieran la oportunidad de venir a este mundo y hacerme una pregunta y hacer esa pregunta a todo el mundo, esta pregunta sería: ¿cuál es esa cosa que nos despertaría y nos recordaría que todos nosotros somos familia? Y les diría que somos más que unas pocas diferencias que nos separan y que somos demasiado preciados para matarnos entre nosotros en guerras. ¿Cuál sería esa cosa que nos despertaría en esta vida? Y competiríamos con cada humano en esta vida terrenal, que nos recordaría la verdad, porque creo que esta es la verdad. De esta verdad es quizás una de las más poderosas en la naturaleza, porque permite un enorme camino y en muy poco tiempo. Es la verdad de desprender el corazón. Muy pocas personas están experimentando ese gran poder del corazón en la actualidad. La razón es porque pocas personas han aprendido el lenguaje de la resonancia de la Matrix divina. Las personas escogen la resonancia de paz y sanación en sus cuerpos y encuentran que ellos pueden convertir la Matrix divina solamente desde el corazón. Demasiadas personas en estos momentos se encuentran en el caos en las ciudades. Esto lo podemos ver a diario en los telediarios. Muy pocas personas se enfocan en entender el idioma que los puede trascender. No voy a decir que las personas se vuelven superpoderosas y por eso trascienden, o que se vuelven ganadores, o que ganan todo, o millonarios, o que ganan todo lo que se proponen en esta vida y por eso trascienden. Pero sí puedo decir que pueden trascender porque salen de la matrix de la negatividad. Y las personas trascienden por el principio de resiliencia o adaptabilidad. Recordemos que la llave de todas las tradiciones se convierten en una forma de vida en vez de algo que hacemos de vez en cuando. Ya conocemos la condición de nuestros países occidentales, que es en nuestra práctica espiritual. Esto es algo que termina al final del día, cuando los niños van a la cama y las deudas son pagadas y los platos son lavados y la ropa está limpia y ya se sabe que se va a comer al día siguiente. Y entonces entramos a nuestro cuarto, encendemos una vela y el incienso y hasta entonces ya son las 2 de la mañana y estamos demasiado cansados para hacer algo y entonces tomamos un poco de aire y decimos algún mantra y en menos de lo que canta un gallo ya estamos en la cama. Bueno, esto es una exageración, por supuesto, pero para muchas personas esta es su práctica espiritual. Se comprime a unos pocos momentos. La mayoría de las prácticas espirituales solamente se concentran cuando se cruzan malos momentos. Pero si vamos por las culturas nativas americanas, en los monasterios de Tibet, su vida está totalmente llena de la práctica espiritual y de vez en cuando para su práctica espiritual paran esa práctica por un momento para hacer unos 20 euros y nuevamente regresan a su práctica, lo contrario de los países occidentales. Entonces, podemos decir que se trata de convertirse en la práctica y permitirse que ese sentimiento sea una forma de vida en vez de una práctica.
que sobrevive de día a día. Y ya para terminar, hay muchas personas que a la espiritualidad la ven como un programa, como cursos de la escuela, como terminar un programa, un cursillo, y empiezan uno y terminan otro y empiezan otro, y quieren seguir el siguiente, acumulando programas, diplomas, pero así no puede sostenerse la vida espiritual. Para mucha gente es fácil ir de entrenamiento en entrenamiento, de estudio en estudio, de maestro en maestro, en vez de abrazar y vivir lo que ellos ya han aprendido en sus vidas. Gracias. Esto es una recolección de los pensamientos de Greg Braden. Gracias.